Buenas tardes, profesor. En esta ocasión, mi grupo y yo le va a hablar sobre el laboratorio uno titulado Osciloscopio. Y los materiales relevantes que se usaron en el laboratorio son el osciloscopio y el generador de ondas. ¿Y qué es el osciloscopio? El osciloscopio es un instrumento de medición que permite visualizar señales eléctricas en función del tiempo. Su función principal es representar gráficamente la variación de voltaje de una señal de un eje cartesiano, donde el eje X representa el tiempo y el eje Y representa el voltaje. Y en el generador de ondas es un dispositivo que produce señales eléctricas con diferentes formas de onda, frecuencias y amplitudes. Se usa principalmente en pruebas y experimentación de circuitos electrónicos. Muchas gracias, le doy paso a mi siguiente compañero. Análisis de voltaje alterno. Utilizando nuestro osciloscopio y mediante una sonda, conectamos hacia nuestra fuente de corriente alterna de 12 voltios de nuestro módulo electrónico ATECH y, mediante el botón auto, que es la autoescala utilizada para señales rápidas de ondas alternas, obtuvimos nuestra escala que nos indica en el eje horizontal cada recuadro equivale a 5 milisegundos, que viene a ser el tiempo, y nuestro eje vertical que nos indica el voltaje. Nuestra escala es que cada recuadro equivale a 10 voltios. Tomando como referencia la onda senoidal inicial en T0 y a 0 voltios, observamos en el osciloscopio que el voltaje es de 22 voltios en un periodo de 20 milisegundos. Esto quiere decir que partiendo desde el eje 0 hacia arriba, cada recuadro equivale a 10 voltios. La suma de dos recuadros más una línea equivale a los 22 voltios obtenidos en un tiempo de 20 milisegundos. Hola, en este análisis compararemos el valor del voltaje obtenido experimentalmente, que fue de 22 voltios, con el valor teórico calculado usando la siguiente fórmula, donde al aplicar los valores correspondientes obtenemos un voltaje teórico de 20,1 voltios, lo cual está dentro de un rango aceptable de error. Luego comparamos los valores experimentales obtenidos con el osciloscopio, como el voltaje eficaz, la amplitud, el periodo, el voltaje promedio, que para una onda senoidal ideal es de cero, y el voltaje pico a pico. Estos valores experimentales nos permiten confirmar que el sistema funciona correctamente y que las mediciones son consistentes con la teoría. En resumen, aunque existe una pequeña diferencia entre el voltaje experimental de 22 voltios y el valor teórico de 20,1 voltios, este margen es normal debido a factores como la resistencia del circuito y las tolerancias del equipo de medición, lo que valida la precisión de nuestros cálculos y mediciones. Estimado profesor, mi nombre es Diego Salvar Ariza y explicaré el reto del generador de ondas. En primer lugar, conectamos la salida del generador de ondas al canal 1 del osciloscopio para visualizar la señal generada. Este reto consistía en producir una onda cuadrada con un OSFET de 0 voltios, un voltaje pico a pico de 12 voltios y una frecuencia de 1 Hz. Para lograr estos parámetros, utilizamos la función de onda cuadrada y realizamos ajustes tanto en la amplitud como en la frecuencia en el generador de ondas, hasta obtener los valores deseados. Posteriormente, verificamos la señal en el osciloscopio para asegurarnos de que coincidiera con los valores establecidos y así optimizar la precisión de la señal. Gracias. Bueno, en esta parte del video explicaremos el funcionamiento del flasher vehicular. El circuito está compuesto por un generador de ondas que fue previamente configurado con la ayuda de un osciloscopio a 1 Hz y con un offset de 6 voltios. También contamos con un relé electrónico, un bombillo y una fuente de 12 voltios. Para el funcionamiento, el generador envía una señal de 1 Hz activando y desactivando el relé cada segundo. Cuando el relé se activa, el contacto normalmente abierto se cierra y el bombillo se enciende. Y bueno, cuando la señal baja, el relé vuelve a su estado normal y el bombillo se apaga. Así se logra el parpadeo intermitente del bombillo. Para lo otro, sabemos que en la electrónica se trabaja con corrientes menores a 1 amperio. Para comprobar esto, en nuestro circuito usaremos la ley de Ohm, sabiendo que el voltaje de fuente es de 12 voltios y la resistencia en la bobina del relé es de 400 ohmios. Aplicando la fórmula nos da un valor de 30 miliamperios. Y bien, ahora realizaremos una demostración en vivo.
Este principio se emplea en luces intermitentes de vehículos, en luces direccionales, etc. Gracias.